buenas tardes, estimados usuarias y usuarios de ANTV. Bienvenidos a una nueva transmisión de AN en directo. Les saluda Elena Silveira. Hoy es martes 3 de junio de 2025 y el Poder Legislativo debatirá sobre varios puntos. Pero antes de comentar sobre ellos, recordemos que en la pasada sesión llevada a cabo el lunes 19 de mayo fue aprobada por mayoría calificada la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo de las 7 Transformaciones 2025-2031. En este sentido, el pasado 21 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de esta ley. Y posteriormente, el 24 de mayo, el presidente Nicolás Maduro firmó y promulgó la ley, justo el mismo día en que inauguró la Universidad Nacional de las Comunas. Recordemos este momento. Adelante. La Asamblea Nacional, con mayoría revolucionaria de la República Bolivariana de Venezuela, este lunes aprobó la ley orgánica del plan de las 7 transformaciones, ley orgánica de la República. Esta Universidad Nacional de las Comunas nace con la fuerza y el poder que tenía que nacer en el momento que tenía que nacer, cuando estamos en plena ofensiva de construcción de los circuitos comunales, de las comunas, las consultas populares. Y yo aquí, en el campo de Carabobo, el día en que inauguro la Universidad Nacional de las Comunas, firmo y convierto en ley de la República, ley orgánica, el plan de desarrollo, plan de la patria, plan de las 7T para los años futuros 2025-2031. Tenemos plan de la patria, plan de las 7 transformaciones, el plan de todo un país. Es importante destacar que la ley de las 7 transformaciones ya se encuentra aprobada en la Gaceta Oficial. Así lo informó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer durante su programa Con Maduro Más. Esta es una ley que sienta las bases para el futuro de la nación, impulsando cambios estructurales en áreas claves para el bienestar del pueblo venezolano, como lo son la modernización de la economía, la seguridad y defensa del país, la transformación social y política, el ecosocialismo y la geopolítica de la paz. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro informó que el día viernes 30 de mayo, Venezuela firmó junto a otros 33 países la creación de la Organización Internacional de Mediación, impulsada por la República de China. Veamos. Es impresionante porque es una gran noticia para el futuro de la humanidad. En Hong Kong, el viernes, Venezuela firmó junto a otros 33 países, con la presencia de 90 países, la creación de una nueva organización de mediación, promovida por China y que comienza a recibir la adhesión de los países del mundo. Es una nueva organización para que los países podamos ir a mediar conflictos de carácter comercial, político, social o de cualquier carácter. Nace una nueva organización, la hemos suscrito. Me ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que mañana entra a debate en la Asamblea Nacional. Y muy pronto Venezuela quizás sea el primer país del mundo que la va a aprobar en la Asamblea Nacional como manda la Constitución y será ley de la República. Así que Venezuela es pionera en la creación de una nueva y poderosa nueva organización de mediación internacional. Bien, usuarias y usuarios de ANTV, ya volvemos con los detalles sobre la sesión ordinaria de hoy. No se aparten de sus pantallas, que ya regresamos. Recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento. Ya volvemos. Continuamos con AN en directo y en este momento establecemos un contacto con nuestra compañera Ainet Berroterán, quien se encuentra en el Palacio Federal Legislativo. Desde allí nos ampliará la propuesta de orden del día. Adelante, Ainet. Gracias por el contacto, Elena. Saludos, usuarios y usuarios de ANTV. Efectivamente, me encuentro en el Palacio Federal Legislativo. Este martes 3 de junio, la Asamblea Nacional tiene previsto debatir como primer punto el proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. La discusión se llevará a cabo luego de que Venezuela firmara su ingreso en esta organización el pasado 30 de mayo,
como apuesta firme por la paz, la soberanía y el multilateralismo. Cabe destacar que esta nueva organización surge con el principal objetivo de proporcionar una plataforma global para que sus miembros resuelvan conflictos pacíficamente, fortaleciendo así la diplomacia y el diálogo a nivel mundial. Y como segundo punto, considerarán el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza conferir la condecoración de Medalla del Lado Correcto de la Historia por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakir Kalibaf, a los diputados Jorge Rodríguez y Pedro Infante, el ministro del Poder Popular para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Irán-Venezuela, Ramón Velázquez, y el secretario ejecutivo del ALBA TCP y rector de la Universidad de las Comunas, Jorge Arriaza, quienes recibieron esta condecoración por su inquebrantable apoyo a la causa palestina. Recordemos que el día de ayer el presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakir Kalibaf, sostuvo un encuentro bilateral que tuvo lugar acá en el Palacio Federal Legislativo, donde el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, afirmó que Venezuela no es patio trasero de nadie y subrayó que su pueblo lleva en sus venas la herencia de los libertadores de América. Y bien, con esta información despedimos este contacto. Ya volvemos con más de AN en directo, solo por aquí, por ANTV, tu canal del Parlamento. Adelante. Gracias por el contacto. En estos momentos podemos observar la llegada de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Rodríguez, acompañado también del diputado Pedro Infante, primer vicepresidente del Parlamento. Recordemos que la propuesta de agenda del día contempla como primer punto la discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esta discusión se realiza después de que Venezuela firmara su adhesión a esta organización el 30 de mayo como un compromiso decidido por la paz, la soberanía y el multilateralismo. Es importante señalar que esta nueva organización tiene como propósito fundamental ofrecer una plataforma global para que sus miembros resuelvan conflictos de manera pacífica, lo que refuerza la diplomacia y el diálogo en el ámbito internacional. La incorporación de Venezuela a esta organización no fue un acontecimiento aislado, sino el resultado de una estrategia diplomática cuidadosamente planificada por el Ejecutivo Nacional, que desde sus inicios estuvo involucrado en las discusiones multilaterales junto a China y otros países afines. En este contexto, el ingreso a la OIM no solo contribuye a un éxito en política exterior, sino que también es una iniciativa impulsada directamente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, en consonancia con su visión a un mundo multipolar, cooperativo y no hegemónico. Por otro lado, la propuesta de agenda contempla como segundo punto a considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, mediante el cual se autoriza para aceptar la condecoración Medalla del Lado Correcto de la Historia por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakir Kalibaf, a los siguientes funcionarios, de acuerdo a lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas autoridades son el jefe y el presidente del Parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, y el diputado Pedro Infante, al igual que el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, y el secretario ejecutivo del ALBA TCP y rector de la Universidad de las Comunas, Jorge Arriaza. Es de destacar que en este punto, conforme a este punto, el presidente de la Asamblea Consultiva de Irán, Mohammad Bakir Kalibaf, visitó el día de ayer el Palacio Federal Legislativo para mantener un encuentro amistoso con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, con el objetivo de fortalecer las relaciones parlamentarias entre ambos
países. La visita de Calibafe a Caracas se realiza en este marco de cooperación con el objetivo de ampliar acuerdos que beneficien a ambas economías y fortalezcan la soberanía de los pueblos. La relación entre Venezuela e Irán sigue evolucionando y demuestra cada día que la cooperación internacional puede ser un motor para el crecimiento y la estabilidad de ambas partes. En este contexto, Rodríguez expresó durante esta reunión el agradecimiento por la agradable visita de su colega a Venezuela y al Palacio Federal Legislativo, donde el día de hoy los diputados y las diputadas están congregados para dar inicio a la sesión ordinaria y ya dispuestos en sus curules. En estos momentos vamos al hemiciclo de sesiones para que se dé inicio a esta sesión. Queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. No quiero dar inicio a esta sesión sin antes expresarle mi agradecimiento y mi felicitación a todas las diputadas y a los diputados de la Asamblea Nacional por el desempeño obtenido en el evento electoral del pasado domingo 25 de mayo. No solamente por la inmensa demostración del espíritu democrático, libre, independiente y soberano del pueblo de Venezuela, sino porque queda latente el esfuerzo de recuperación institucional que ustedes han protagonizado en estos años desde el 5 de enero del año 2021. No me cansaré y no me alcanzará la vida para darle las gracias para siempre a esta legislatura que inició el 5 de enero de 2021. Recuerden lo que encontramos, recuerden lo que había aquí, recuerden la ignominia, la oscuridad, la tristeza, la angustia, la amargura y miren lo que tenemos ahora. Miren un parlamento fuerte, a un parlamento plural, a un parlamento de gente decente y buena, un parlamento que realmente está acompañado y consustanciado con la voz del pueblo de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase informarse de quórum. Hay quórum reglamentario, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a dos proyectos de acta, el correspondiente a la sesión especial del día jueves 10 de marzo de 2025 y la sesión ordinaria del día lunes 19 de mayo de 2025. Sírvase leerlos uno por uno para proceder a someterlo a consideración uno por uno. Adelante. Sesión especial número 3, acta número 19. El presidente de la Asamblea, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, abrió la sesión especial con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y los diputados indicados en lista anexa. El presidente ordenó dar lectura del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado. Primero, presentación del decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros, Vicepresidenta Sectorial de Economía y Ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez. El presidente otorgó el derecho de palabra a la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, quien expuso las motivaciones del decreto, la acción preventiva del presidente Nicolás Maduro Moros para hacer frente a los efectos de la guerra comercial global que inició el gobierno de los Estados Unidos de América el pasado 2 de abril, con la aplicación de una política arancelaria irracional, desquiciada, que va contra todos los países y que cambia el curso de las relaciones comerciales y financieras internacionales, para garantizar, defender y acompañar la producción nacional, así como el sostenimiento de la recuperación económica frente a las perturbaciones causadas por el extremismo fascista que afecta a nuestra economía. Segundo punto del orden del día. Proyecto de acuerdo para considerar el decreto de estado de emergencia económica en la República Bolivariana de Venezuela, dictado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. El presidente confirió el derecho de palabra
palabra a los diputados Jesús Faría, quien presentó el proyecto de acuerdo, diputado Luis Eduardo Martínez, diputado José Gregorio Bielma Mora y el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. El presidente solicitó a la Secretaría remitir el acuerdo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Agotada la agenda del día, el presidente agradeció la presencia de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y levantó la sesión especial. Esto es el proyecto de acta de la sesión especial, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acta de la sesión especial del día jueves 10 de marzo de 2025, sírvanse a manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura al proyecto de acta de la sesión ordinaria del día lunes 19 de mayo de 2025, por favor. Acta número 20. Previo anuncio de Secretaría la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 27 de marzo de 2025. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Punto número 1. Comunicaciones suscritas por diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada María Gabriela Vega, presidenta de la Comisión Permanente Política Interior, mediante la cual remitió el informe para segunda discusión del proyecto de ley orgánica del Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones 2025-2031. Sometida a votación, fue aprobada la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto único del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica del Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones 2025-2031. De acuerdo a la solicitud realizada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo consagrado en la Carta Magna, en concordancia con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Tania Díaz, al diputado Oscar Ronderos y a la diputada María Gabriela Vega. Finalizadas las intervenciones, el presidente solicitó a la secretaria la lectura del proyecto de ley. Finalizada la discusión y sometido a votación, resultó aprobada por mayoría calificada. El presidente pidió a la secretaría remitir la ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su pronunciamiento acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico, de conformidad con lo consagrado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su posterior envío al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Agotada la agenda del día, levantó la sesión ordinaria. Es todo el proyecto de acta, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Punto número 1 de la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Punto número 2. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, mediante la cual remite el proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los fines de su primera discusión. De acuerdo con lo consagrado
consagrado en los artículos 187, numeral 18 y 239, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la primera discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria correspondiente para ser incluida en la primera discusión en el orden del día de hoy, el proyecto de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase incluir en el orden del día el punto correspondiente. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual informa que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatix como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Libanesa, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 14 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase de remitirlo a la Comisión Permanente de Política Exterior a los efectos de que se elabore el informe correspondiente. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual solicita autorización a la Asamblea Nacional para que el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, confiera la condecoración medalla del lado correcto de la historia a los siguientes funcionarios. Primero, diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, diputado Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, ciudadano Ramón Velázquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Irán-Venezuela. Cuarto, ciudadano Jorge Arreaza Montserrat, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y rector de la Universidad de las Comunas. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para incluir el informe de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración en el orden del día. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día, si no se manifestaron con la señal de costumbre, queda aprobado. Incluya, por favor, secretaria, el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Vamos a dar espacio para derecho de palabra, intervenciones, opiniones de los diputados y las diputadas. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, sírvase de dar lectura a la propuesta de orden del día de hoy. Primero, primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza para aceptar la condecoración medalla del lado correcto de la historia por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf,
a los siguientes funcionarios, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Diputado Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Ramón Velázquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Irán-Venezuela. Ciudadano Jorge Arreaza Montserrat, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y rector de la Universidad de las Comunas. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la propuesta de orden del día presentada, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el primer punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el orden de palabra a la diputada Ilenia Medina para que presente el proyecto de ley. ¿Solicita la tribuna de oradores? Se le concede. Buenas tardes, estimados Junta Directiva, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, compañero primer vicepresidente Pedro Infante, nuestro pueblo, a todos los diputados y diputadas aquí presentes. Tenemos una gran noticia. Ayer nuestra Comisión de Política Exterior convocó a una sesión extraordinaria para considerar el planteamiento hecho por la República Bolivariana de Venezuela, por nuestro presidente, por la Cancillería de Venezuela, para someter a consideración de esta magna asamblea un documento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad, y no estamos exagerando. En el día de hoy, iniciada esta sesión, la sesión de la Comisión de Política Exterior, evaluamos en la comisión, nuestra comisión, un documento que fue suscrito por Venezuela ahora, hace poco, en mayo del presente año, sobre la celebración de un convenio para crear un organismo internacional dedicado exclusivamente a la mediación para resolver los conflictos internacionales entre las naciones, entre los estados y otros nacionales de otros países, de otras naciones, y también sobre cualquier controversia. ¿Por qué la relevancia de esta iniciativa? Porque hasta ahora, históricamente, tenemos que señalarlo y, por lo tanto, entender, señor presidente, que nuestra opinión, que tenemos algún conocimiento sobre la historia de la diplomacia internacional, marca un antes y un después. Un organismo de esta naturaleza nunca ha existido en los 2 siglos que tiene el mundo, creando organismos internacionales, en el marco de las relaciones y las controversias entre los países. La mediación es un mecanismo tan importante que permite siempre procurar soluciones de mutuo convenimiento entre las partes. Nosotros tenemos una experiencia muy compleja. Tenemos que recordar que el arbitraje, que fue el primer mecanismo conocido en el mundo, afectó los derechos legítimos de la República de Venezuela en aquel momento, de la República Bolivariana de Venezuela ahora. Nace el Tribunal de Arbitraje en 1899, frustrando la buena fe, la creencia absoluta en el derecho internacional de la Venezuela de otrora. Estados Unidos, Reino Unido,
la Rusia zarista de entonces, se confabularon por vez primera en la historia. Estados Unidos y Reino Unido coinciden en un punto estratégico, como frustrar el derecho de Venezuela de tener su territorio. Y ahí inicia el proceso de arbitraje. Y Venezuela siempre rechazó el fulano laudo arbitral de 1899. Ahí nace el primer organismo internacional en materia jurídica sobre los conflictos internacionales. El segundo instrumento se da en la OEA en 1939 sobre los buenos oficios y la mediación. Pero Venezuela, junto a otros países, no lo acepta, no se hace parte, porque ya habíamos tenido esa triste experiencia. Y luego, con Naciones Unidas, se crea la Corte Internacional de Justicia, donde cualquier asunto puede ser llevado en tanto y en cuanto las partes se hayan convenido para eso. Y todos sabemos que en el caso de Venezuela nos obligan, pretenden imponernos una jurisdicción que jamás Venezuela ha reconocido como Estado. Es una política de Estado, no es un invento del chavismo. Es una política de Estado, no reconocer a ningún organismo que pretenda horadar o tomar decisiones sobre la soberanía, la autodeterminación y la integridad territorial. Por ello, por vez primera, hay un organismo en el ámbito jurídico que va a procurar solucionar los casos entre las partes concernidas desde la mediación, que es escuchar a las partes y en el ámbito jurídico simplemente ponerlos de acuerdo. Y es muy importante señalarlo, señor presidente, porque hablamos del caso de Venezuela y nuestra Guayana Esequiba, que yo les pido a ustedes un aplauso porque ahora tenemos el Estado de la Guayana Esequiba. Y eso es tan importante. Venezuela está marcando un hito histórico que desde la paz, desde el derecho internacional, sobre la historia, sobre los hechos, estamos recuperando lo que nos pertenece por legítimo derecho. Nadie nos regaló nada. Fueron generaciones enteras que entregaron sus vidas. Y decimos esto por nuestra Venezuela, nuestra amada patria, pero tenemos el caso de Palestina, porque el caso de Palestina no se pudo resolver a través de un mecanismo de mediación. Entonces, este documento, esta convención que está siendo sometida ahora, y yo les pido desde nuestro corazón, desde nuestro convencimiento de patriotas, que Venezuela, que la plenaria apruebe por unanimidad el informe que está entregando la Comisión de Política Exterior para hacer posible que Venezuela, de acuerdo al artículo 153 y 154 de nuestra Constitución, pueda ratificar, porque ya está firmado, un documento de tal magnitud histórica. Este documento fue elaborado como una iniciativa de la República Popular China para crear ese mundo distinto. Ya no habrán excusas para guerra de ningún tipo. Hay un mecanismo que puede escuchar a las partes, independientemente del poder que tenga cada una. Por eso solicitamos con mucha modestia, mucha pasión y mucho orgullo por nuestro gobierno, nuestra Cancillería, esta Asamblea, que podamos aprobarla de manera unánime. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la diputada Ilenia Medina. Sigue abierto el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén en disposición de aprobar en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara aprobada en primera discusión el proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación y se remite a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración a los fines de la elaboración del informe correspondiente,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 39, numeral 2 y 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Y es una noticia muy auspiciosa a los efectos del nuevo orden internacional y de la nueva geopolítica basada en un mundo multipolar. Porque todos esos supuestos organismos multilaterales no son multilaterales nada, son gendarmes y fiscales del imperio norteamericano para agredir y maltratar a los pueblos. Y más temprano que tarde nosotros tenemos que salir de todo eso y crear organismos nuevos para que puedan servir a sus fines como comunicar a los pueblos y buscar solución pacífica a las controversias que existan. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza para aceptar la condecoración Medalla del Lado Correcto de la Historia por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, a los siguientes funcionarios, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, diputado Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Tercero, ciudadano Ramón Velázquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Irán-Venezuela. Cuarto, ciudadano Jorge Arreaza Montserrat, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y rector de la Universidad de las Comunas. Esto es el punto. Gracias, compañera secretaria. Para desarrollar este punto, dejo en el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Solicita la tribuna de oradores si le concede. Gracias, diputado presidente Pedro Infante, primer vicepresidente, colegas diputadas, colegas diputados. Vamos a hablar aquí de un hecho muy particular. Se trata de un reconocimiento, se trata de una valoración que hace el Parlamento de la República Islámica de Irán a ciudadanos venezolanos. Creo que esto es algo más que un hecho formal, es algo más que un hecho que forma parte, digamos, de los actos de la diplomacia. Creo que aquí estamos en presencia de un hecho político de suma importancia. Todos los medios de comunicación han podido reseñar en los últimos días la presencia del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf. Y esto es un hecho político. Es un hecho político precisamente en el momento en el cual Venezuela está jugando un rol internacional de primer orden en el campo de la economía, en el campo de la política y en el campo de la diplomacia, como muy bien la diputada Ilenia Medina lo acaba de reseñar en el punto anterior. Pero además de eso, habría que decir que esto se enmarca también en un momento estelar, en un momento de suma importancia de las relaciones entre nuestro país y la República Islámica de Irán. Y eso tiene un contenido y tiene un sentido de lo que significa el avance
muy especial de nuestra política y de la política que adelanta el presidente Nicolás Maduro, en un momento en el que evidentemente la posición del hegemonismo imperialista va en declive y nuevas formas de relación diplomática, nuevas formas de relación política se dan en el mundo. Un nuevo mundo empieza a emerger y un nuevo mundo también empieza a emerger en las relaciones entre los países. No es nueva la relación de Irán y de Venezuela. Lo que sí es muy importante y cabe destacar que aquí se trata de algo que a nosotros, los diputados y las diputadas, nos compete, que es la relación entre la Asamblea Consultiva de la República de Irán y nuestra Asamblea. Es muy conocido, es sabido por todos que una relación de asamblea a asamblea, de parlamento a parlamento, abre puertas, inicia procesos, promueve el debate, promueve el conocimiento mutuo entre los parlamentarios y de ahí se provocan acciones políticas gubernamentales, acciones políticas privadas, acciones políticas comerciales, acciones políticas económicas. Eso tiene una gran relevancia. Pero quizás decir que dos diputados y 2 funcionarios gubernamentales reciben una medalla que tiene una cosa muy particular, que es los diputados Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de este cuerpo legislativo, Ramón Velázquez, el ministro de Transporte, y el secretario ejecutivo del ALBA, nuestro compañero Jorge Arriaza, para recibir una condecoración que es un símbolo de la nueva política que hoy está emergiendo en el mundo. La condecoración tiene un nombre muy particular, del lado correcto de la historia. ¿Qué significa hoy el lado correcto de la historia? Hay que decirlo con las propias palabras, pienso yo, que el jefe parlamentario de la República Islámica lo hizo ayer en un acto que algunos de nosotros tuvimos el honor de participar. El lado correcto de historia en este momento, que parte de una declaración del Ayatollah Jamenei, tiene que ver con la posición irreductible que estos 4 ciudadanos y la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro han sostenido en solidaridad total y absoluta con el heroico pueblo de Palestina y ante el horror y ante el genocidio, porque no tiene otro nombre, que se está cometiendo en la Franja de Gaza. Eso tiene esta particular, porque el nacimiento de esta condecoración tiene ese motivo, ese origen de fondo, que es la posición solidaria. Y para nadie es un secreto que esta Cámara ha sostenido una posición muy firme en este momento. ¿Qué significa estar del lado correcto de la historia? Que 2 naciones, la nación de Irán y la nación venezolana, tenemos una lucha común en contra del bloqueo económico, en contra de las sanciones económicas aplicadas a nuestros pueblos, en contra del ataque sistemático, político y mediático en contra de nuestros procesos revolucionarios, en contra de la soberanía de la nación venezolana, de la soberanía de la nación de Irán. En esto, por eso es que digo que estar del lado correcto de la historia en esta ocasión tan singular y tan particular del momento político que hoy vivimos en Venezuela, tiene que ver
con que el lado de correcto de la historia es la hermandad entre Irán y Venezuela. Irán y Venezuela se levantan contra el imperialismo, se levantan contra las sanciones, se levantan contra el bloqueo y por encima de todo en solidaridad y en humanidad con nuestros hermanos palestinos. Muchísimas gracias. Gracias al diputado Roy Daza. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra en este punto. Sin embargo, voy a tomar el derecho de palabra brevemente. Creo que en medio de las luchas, las batallas, las tareas que tenemos acá en Venezuela, en nuestra patria, tanto los parlamentarios de la bancada de la oposición democrática como los parlamentarios del bloque de la patria, siempre hay que estar muy pendiente de lo que ocurre en el mundo y siempre hay que estar muy pendiente, sobre todo, con la sensibilidad humana, con la solidaridad, con la claridad de una lucha tan loable como la del pueblo palestino y de esta masacre, de este exterminio que lleva adelante el régimen sionista israelí. Al 28 de mayo, que es el último reporte que yo pude revisar, 600 días continuos de genocidio desde aquel 7 de octubre del 2023, de esta última etapa del genocidio contra el pueblo palestino. 62.680 muertos, asesinados. Escuchen este número, hermanos parlamentarios y parlamentarias, en 600 días, 62.680 personas asesinadas, de los cuales 18.890 son niños, 12.920 mujeres, que nada tienen que ver con ejércitos ni con soldados de la guerra. Esos datos es bueno refrescarlos. Y yo quiero, me atrevo a complementar a la extraordinaria participación del diputado que me antecedió, que esta medalla del lado correcto de la historia, informar, fue creada el 25 de mayo del 2024, hace un año, hace exactamente un año. Y es una condecoración, una medalla creada por el líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Khamenei, y él hace una carta en mayo del año 2024 a los estudiantes norteamericanos que protestaban contra la masacre en Palestina. Es bueno que sepamos eso. Y esa carta se dirigía a esos estudiantes. Ustedes recuerdan, cientos de protestas en universidades de estudiantes norteamericanos contra el genocidio del régimen sionista israelí frente al pueblo palestino. Y en esta carta le dice el líder, el Ayatollah Khamenei, le dice: están ustedes ahora en el lado correcto de la historia, cuyas páginas están pasando ante nosotros. Nos corresponde a todas y a todos, hermanos y hermanas, colocarnos del lado correcto de la historia. Si bien 4 compañeros que nos sentimos honrados, aquí hay muchos y muchas de ustedes que pudieran recibir con mayor mérito quizás, por lo menos que yo, esta condecoración. El sábado se jugó la final de la Champions, ustedes lo vieron, pero en París una de las celebraciones fue una gran pancarta que decía "Viva Palestina libre". El mundo trata de ocultar, de esconder, de callar las voces que protestan frente a este horrible crimen, genocidio, frente a un pueblo como el pueblo palestino. Y hoy nosotros, en nombre de nuestro pueblo, y lo digo en nombre del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lo digo también en nombre del ministro Ramón Velázquez Araguayán, ministro de Transporte, quien lleva las relaciones, la Comisión Mixta Irán-Venezuela, lo digo también en nombre del recién electo parlamentario Jorge Arriaza, quien lleva las riendas del ALBA, que nos sentimos honrados como parte de este pueblo de ponernos siempre del lado correcto de la historia. Ya no hay más nadie anotado en el derecho de palabra en este punto. Corresponde de acuerdo a la pauta. Me dice María Alejandra que debo decir, en consideración, los honorables diputados y diputadas que estén a favor de aprobar el conferimiento de la condecoración al diputado
Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakr Ghalibaf. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Los honorables diputados y diputadas que estén a favor de aprobar el conferimiento de la condecoración al diputado Pedro Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakr Ghalibaf, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo en aprobar el conferimiento de la condecoración al ciudadano Ramón Velázquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte y copresidente de la Comisión Mixta de Cooperación Económica Irán-Venezuela, por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakr Ghalibaf, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Y las diputadas y diputados que estén de acuerdo en autorizar el conferimiento de la condecoración al ciudadano Jorge Arriaza Montserrat, secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos y rector de la Universidad de las Comunas, por parte del presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakr Ghalibaf, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara aprobada la autorización para que el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakr Ghalibaf, confiera la condecoración medalla del lado correcto de la historia a los funcionarios antes mencionados, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 187, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación. Se notifica por Secretaría del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por favor, secretaria, sírvase a realizar los trámites administrativos correspondientes. Siguiente punto en el orden del día. Agotada la materia. Ciudadano primer vicepresidente. Ok, antes de despedirnos, quiero pedirles a los queridos diputadas y diputados que desde este Parlamento, hace unos días, cumplió 92 años el diputado más experimentado de esta Asamblea Nacional, nuestro comandante Soto Roja, y quiero que con un fuerte aplauso le cantemos cumpleaños a Soto Roja. 92 años, Soto Roja, adelante. Te deseamos Bueno, de esta manera, ahora sí, querida secretaria, se levanta la sesión y por secretaría se convocará, se avisará la próxima sesión. Un abrazo para todas y para todos y que siga cumpliendo años nuestro comandante Soto Roja. Que viva Soto, pues. Bien, usuarias y usuarios, así culmina la sesión ordinaria de hoy. Hemos visto cómo el Poder Legislativo realizó la primera discusión del proyecto de ley aprobatoria de la Convención sobre el establecimiento de la Organización Internacional para la Mediación. Una iniciativa global impulsada por China y que Venezuela respalda firmemente en su compromiso con la paz y con el multilateralismo. La participación de nuestro país en este organismo refuerza los lazos con China y su posición en iniciativas diplomáticas internacionales. Cabe destacar que la fundación de esta organización pone en práctica los propósitos y principios de la Carta de la ONU, la cual establece en su artículo 33 que la mediación es uno de los medios prioritarios para arreglar pacíficamente las controversias internacionales, por lo que el gobierno venezolano apuesta a la resolución amistosa de las disputas internacionales y a la construcción de relaciones más armoniosas. Por otra parte, el Poder Legislativo aprobó conferir la condecoración Medalla del Lado Correcto de la Historia, otorgada por el presidente de la Asamblea Consultiva de la República Islámica de Irán, Mohammad Bakr Ghalibaf, a Jorge Rodríguez, Pedro Infante, Ramón Velázquez y Jorge Arriaza, quienes claramente han manifestado su apoyo a la causa palestina. Estos son los temas que marcaron la pauta legislativa de hoy y que reafirman el trabajo incansable de la Asamblea Nacional por la defensa de los intereses de Venezuela y el fortalecimiento de sus relaciones internacionales. Bien, nos despedimos hasta una próxima transmisión. Continúen disfrutando de nuestra programación y recuerden que la mejor información parlamentaria la encuentran solo por aquí, por ANTV, tu canal al Parlamento.